Muy buenas noches. Esta madrugada a las 3 de la mañana la Cámara de Representantes finalmente logró aprobar la llamada reforma política. El representante David Luna fue uno de sus ponentes. ¿Qué es la reforma política? Yamid, buenas noches. La reforma política era el instrumento por medio del cual el Gobierno Nacional y el Congreso pretendía sancionar eficazmente las relaciones entre los partidos políticos, sus miembros y los grupos al margen de la ley. Con eso, evitar que se volvieran a presentar crisis como las que recientemente tuvo que vivir el Congreso a propósito de sus relaciones con el paramilitarismo. ¿Qué normas concretas y puntuales propuso o propone o contiene la reforma política para sancionar los vínculos de los políticos con los paramilitares? Pues unas sanciones bastante tibias. Recupera la silla vacía, que no es nada distinto a la imposibilidad de reemplazar una curul cuando un parlamentario es capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero qué quiere decir recupera? Porque en la reforma anterior, en el proyecto de reforma anterior, se había puesto a consideración esa sanción. Es decir, la silla vacía. La silla vacía. Que nadie reemplazara al parlamentario que termina en la cárcel. Correcto. ¿Y ahora qué ordenan? Ahora se ordena lo mismo, pero tristemente se incluye su vigencia a partir del año 2010, motivo por el cual esta sanción, esta figura, no afectará al Congreso actual, que es el que más se ha visto enlodado por el tema del paramilitarismo. Es decir, los 80 y pico de parlamentarios que están o detenidos o renunciaron por cuestiones de la parapolítica tendrán sucesores. Exactamente. A los de su propia lista. Exactamente. Hoy en día los tienen y esta reforma no está cumpliendo con ese objeto, cual era sancionar ejemplarmente a las personas que tenían esas relaciones. Entonces, por ese lado, nada de nada. A mí me parece que no se avanzó, quedan unas sanciones para ser reglamentadas en el futuro con la ley y será el próximo Congreso el que tenga que afrontar ese tipo de sanciones, pero no este que era el que tenía que dar ejemplo. Quedó la sensación de que el gobierno, debido a la carrera de última hora, estaba muy interesado en el proyecto. ¿A qué adjudica ese interés? Pues yo desconozco cuál será el interés del gobierno porque la reforma política no contempla mayores avances ni desde el punto de vista de las sanciones ni desde el punto de vista del fortalecimiento de los partidos. Creería yo que el mayor interés es un articulito transitorio que permite el transfugismo político. ¿Qué es eso? La posibilidad que tiene un congresista hoy de cambiarse en un término no mayor de 2 meses de un partido a otro. Tal vez eso era lo que se buscaba, fortalecer algunas corrientes y debilitar algunas otras. Mejor dicho, para hablar más claramente, fortalecer el uribismo. Sí, señor, correcto. Y sancionar el antiuribismo. Correcto, esa es mi percepción. Es decir, que casos como el del representante Roy Barreras, que se fue de Cambio Radical, pueda perfectamente ahora ser parte de la U. Con ese artículo van a tener esa posibilidad, no solamente el doctor Barreras, sino muchos otros congresistas que van a querer cambiar de partido para afrontar las elecciones de 2010. Lo curioso, la contradicción, Yamid, es que la reforma decía que quería fortalecer los partidos y no los está fortaleciendo, los está debilitando. Pero ahí sí me aparto un poquito de su tesis con todo respecto, doctor David. La reforma sí fortalece los partidos, ¿sabe? Los partidos tradicionales, los grandes partidos. ¿Por qué lo digo? Porque elevó el umbral. Claro, en eso tiene usted toda la razón. Lo cual quiere decir que los partidos pequeñitos desaparecen. Van a desaparecer, es una reforma que claramente piensa borrar las minorías políticas en nuestro país. Eso sí parece grave, es decir, sí fortalece los partidos. Toda la razón, fortalece los partidos con la posibilidad de ese transfugismo que yo creo tienen una intención específica. Pero lo grave, como usted bien lo dice, es que elimina a los pequeños, las minorías. Además, sí señor. Por ejemplo, partidos como el suyo se acaban. Sí, no van a tener la posibilidad, ni el mío ni muchos otros, de participar porque no van a conseguir el mínimo de votos necesarios para poder llegar a ocupar curules. Pero, además, expresiones como las que vivió Bogotá, Medellín, Cartagena, muy seguramente también se van a ver afectadas a propósito de lograr que alcaldes que no tienen algún vínculo partidista puedan llegar a gobernar ciudades. El umbral. Explíquele rápidamente a la gente qué es el umbral. El umbral es el mínimo de votos necesarios para poder tener participación en el Congreso. Cuando se consigue esa participación, usted se convierte en partido político. Cuando el proyecto de reforma política eleva al 3% el umbral, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para lograr mantener o
lograr una representación política en el Congreso se necesitan alrededor de 380.000 votos a nivel nacional. Es decir, por lo menos el 3% del total de la votación. Correcto, correcto. ¿Y el país que soñamos? El país que soñamos no va a tener futuro político porque no va a lograr, salvo que haga unas alianzas, poder afrontar las elecciones del año 2010. ¿Y entonces usted qué va a hacer? Pues no, ese es un tema que tendremos que pensar a futuro porque, como usted bien sabe, a mí me gusta el tema de la política, he estado en él, tengo una trayectoria desde el principio como edil y bueno, también aspiraciones futuras. Porque, a ver, el país que soñamos quedó reducido a 2 parlamentarios. Sí, señor. A usted y a Simón Gaviria. Correcto. Y se rotaban la dirección. La vocería. Sí, señor. Ahora, sé que Simón se va. Simón va a volver a aspirar a la Cámara, es su intención. Por otro partido. Necesita hacerlo por otro partido, porque de lo contrario no tendría cómo lograr participar en el proceso electoral. ¿Y su señoría? Yo tengo que terminar mi proceso en el Congreso para lo que me eligieron y tengo planes futuros, por ejemplo, de construir con la ciudadanía una candidatura a la alcaldía. Ah, pero entonces, ¿usted no vuelve al Congreso? No, señor. ¿Ah, no vuelve? No, señor. ¿Eso no es muy atrevido? Pues Yamid, yo tengo 14 años de experiencia, comencé la política por el principio, primero como edil, 2 veces como concejal de Bogotá, después como congresista y creo que tengo la posibilidad de trabajar en ese proyecto. Porque ese es el otro tema de la reforma política aprobada esta madrugada. La reforma prohíbe a los concejales, como lo verá usted, correcto, a los ediles y a los diputados aspirar al Congreso. Sí, señor. Esto es una absoluta barbaridad. Sobre ese tema, después de comercial. Y entonces, pues mire, nosotros hicimos lo humanamente posible por tratar de convencer al gobierno y a los diferentes partidos de retirar esa prohibición, una prohibición que nos parece rompe con el principio de la igualdad, de la democracia, de la competencia. Nos derrotaron. Pero a ver, el proyecto original no contenía la prohibición a concejales, diputados, ediles de aspirar al Congreso. Originalmente no, señor. ¿Quién la introdujo? Esa fue una proposición introducida por el partido de la U en los primeros debates del Congreso. ¿Buscando qué? Me imagino yo buscando eliminar la competencia, porque si hoy en día hay importantes concejales o diputados o ediles en el país que tienen respaldo ciudadano y que quieren participar en las elecciones del Congreso, pueden llegar. Y muy seguramente al llegar ellos y renovar la política, hay otros que están hoy en día en el Congreso que se pueden quedar por fuera. Yo creo que eso no es ético y adicionalmente creo que rompe con un principio de competencia sana y de competencia limpia. Pero uno ve ahí, doctor Luna, una especie de encerramiento, porque por una parte aumentan el umbral, lo cual golpea a los partidos pequeños. Por la otra, prohíbe que los concejales, diputados y ediles aspiren al Congreso, siguen encerrándose en la dirección de la política. Correcto, es que lo que esta reforma está generando no es nada distinto a fortalecer lo que hoy existe y acabar con la posibilidad de competencia futura. Yo creo que eso es gravísimo para la democracia y por eso estamos tratando de llamar la atención para que en el Senado ese tipo de modificaciones se eliminen. Además, otra cosa, Yamil, por ejemplo, las consultas populares no son de carácter obligatorio dentro de los partidos. Entonces, si a uno lo obligan, como independiente que ha sido durante toda su carrera política, entrar a un partido, pues muy seguramente lo van a relegar porque no tiene cómo competir democráticamente dentro del mismo. Entonces, son todas normas para evitar competencia.